Hola, Hola, ¿cómo están? ya estamos otra vez en Facebook Live, conéctense. Bienvenidos, para todos los que están en retransmisión, bienvenidos, ya estamos arrancando y Sí, hoy vamos a hablar de duelos. hoy vamos a hablar de un tema intenso, Sí, intenso, que pero un duelo necesario. duele, ¿no? Parece una tontera, ¿no? Pero pues el duelo duele. Claro, Si no te duele el duelo, hay no es un duelo. problema, ¿eh? O sea, no estás haciendo un duelo. Así es, Parece una tontería de verdad, parece una obviedad, pero así es, duele. duele. Sí, y es parte de todo ser humano, todos pasamos por ahí en algún momento. Y bueno, hay distintos tipos de duelos, pero pues en lo que se van conectando, les platico un poco de cómo va a estar dividido. Sí, de qué va a pasar hoy Ajá. y de alguien que va a llegar. Alguien va a llegar, viene retrasada, pero esperemos que ya no tarde mucho. Mientras tanto, pues nosotras nos arrancamos. Va a estar dividido en 3 partes. Vamos a hablar del duelo, una introducción a lo que es el duelo, ¿no? Distintos autores que dicen del duelo, visto desde biodescodificación. Después entra Clau Vélez, que es quien, que ya ha venido Ahorita en otras llega. ocasiones, ya la conocen, pero aún no ha llegado, y ella va a hablar desde el punto de vista de Gestalt. Y al final será Denise la que entre a platicarnos desde reimpronta matricial. Exactamente. ¿Vale? Así Entonces, será. así es como nos vamos a organizar hoy. Pues nada más estamos esperando también a que se conecten más, Sí. porque ahorita no se han conectado todavía. Y pues nos vamos a arrancar. Oye, ¿será que ahorita, antes de que empecemos, Ajá. estaba pensando yo, ¿será que algún otro animal hace duelo? Me quedé pensando, por ejemplo, en los perros. Bueno, ya ves que como Hashi, ¿te acuerdas? Nunca voy a ver esa película, nunca, porque no voy a poder parar de llorar. Bueno, es Lo que sé, ya me la cuentan y ya quiero llorar. pues no sé si en su... Bueno, de a lo mejor de los perros sabemos porque son muy cercanos al ser humano, ¿no? Y Pero entonces como que los viven perros el sí duelo hacen de... duelo, ¿no? Ajá, de su dueño. Sí. Pero no sabemos si De las hagan muertes, duelo... estamos Ajá, hablando de duelos de muertes, de muerte. ¿no? Ajá. Pero no sé si algún otro animal lo viva dentro de su entorno, o sea, que se muera el otro de la manada o de lo... Claro, y que hagan un Y que duelo. hagan un duelo, no lo sé, no sé, ni idea, no sé si exista o no exista. Es una buena pregunta, ¿no? Y además, ¿cómo lo viven? Porque no sé, a lo mejor alguien puede decir, pues que los perros luego se nota muy claro el dolor, ¿no? O sea, los perros son casi humanos, ¿no? Sí. No, es más, los perros son lo mejor de la humanidad, haz de cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, los gatos también a veces son muy apegados a nosotros. ¿Cómo vivirán ellos el duelo, no? Déjenme Sí, ver si creo que ya Clau. llegó Clau. Pues sí, no tengo idea, pero Denise sí tiene un gato, no sé si haya pasado por eso, pero pues por lo menos el ser humano sí vivimos los duelos, y a todos nos ha pasado en algún momento de la vida que estamos pasando por un duelo, ¿no? Va a entrar Clau Vélez, que ya llegó, y como les decía, bueno, ella va a estar hablando del duelo desde el punto de vista de Gestalt. Entonces yo creo que pues nos arrancamos, ¿no? Yo doy la pequeña introducción a duelo y quiero platicarles que según John Bowlby, que él hizo la teoría del apego, el duelo ante una pérdida está relacionado con los vínculos afectivos estrechos que establecemos con los apegos. No todos vivimos los duelos de igual manera y va a depender del apego que tengamos a lo que perdemos, qué tan fuerte se ha vivido el duelo. Entonces, el apego finalmente es un vínculo afectivo. Es un vínculo afectivo donde hay una adecuada relación con la figura, donde cuando tenemos una adecuada
relación con la figura del apego, esto nos lleva a tener sentimientos de seguridad cuando estamos con una persona, a su proximidad, cuando estamos en contacto con alguien. Y entonces cuando se genera una pérdida, pues crea mucha angustia y comenzamos a vivir un apego. Quiero decirles una frase de Jorge Bucay que me pareció muy interesante del duelo. Dice: cuesta soltar aquello que amamos, duele sentir que ya no somos amados, pero en ese dolor estamos creciendo y madurando, y si aprendemos a soltar, estamos dejando atrás una parte de nuestra historia y empezamos a abrirnos a lo diferente, a lo desconocido. Dejar ir es la clave. No es fácil, no es simple, duele, ¿no? Lo que mencionábamos hace un momento Denise y yo, que un duelo duele, ¿no? Se trata de pasar, pues sí, va a doler porque estás perdiendo algo a lo que le tenías mucho apego. El duelo es una de las experiencias más duras por las que tenemos que pasar, todo ser humano pasa en algún momento, y cuando escuchamos la palabra duelo, enseguida nos viene a la cabeza una pérdida por fallecimiento de un ser querido, pero el duelo abarca mucho más que la pérdida por fallecimiento de un ser querido. Puede ser por el fallecimiento, también puede ser por algún aborto desde que sea provocado o natural, separaciones, divorcios, pérdida de una mascota, pérdida del estatus socioeconómico, pérdida del trabajo. Incluso cuando tienes que dejar de tu lugar de origen por la búsqueda de un destino mejor, también puede existir, haces un duelo. Pérdida de capacidades tanto físicas como mentales, también hay un duelo. Las pérdidas por etapas de nuestra vida, el adolescente, la adolescencia, después puede ser que haya un duelo cuando hay menopausia, cuando hay una jubilación. También puede haber otras pérdidas como es la pérdida de la libertad cuando hay un encarcelamiento. Y ahí mencionas diferentes tipos de duelo. Ajá, todos son diferentes intensidades. Así es. Y como te decía, también cada persona lo va a vivir distinto porque dependerá del apego que se tenga a esto que estás perdiendo, ¿no? Y de su personalidad. ¿no? De su personalidad y de todos los recursos que tengas. Aunque tenemos, esto es bien importante, que aunque todos tenemos un sistema de apoyo, ¿no? Que el sistema de apoyo va desde tu familia, tu terapeuta si lo tienes, tus amigos mucho más cercanos, el duelo es algo que se afronta en soledad y con los recursos propios, porque nadie va a llorar por ti. Nadie va a sentir lo que estás sintiendo. Es una experiencia bien personal, porque a lo mejor sí, en la familia hubo un fallecimiento, pero cada uno de los personajes en la familia lo va a vivir de forma bien distinta, ¿no? Exacto. Existen varios estudios en cuanto a las etapas del duelo. Uno de los más conocidos es el de Elizabeth Kubler-Ross, donde menciona que existen 5 etapas. Dice que está la etapa de la negación, la ira, después viene ira o cólera, después viene la depresión, finalmente aceptación y entonces viene la etapa del aprendizaje. Es como el que más se maneja normalmente y hay otros, hay distintos, como les mencionaba, son distintos estudios, distintas personas que manejan otras etapas. Hay, por ejemplo, en biodescodificación, Salomón Sellán dice que son 9 etapas, pero basadas en estas 5 que ya mencioné. Y algo que quiero mencionar súper importante desde el punto de vista de biodescodificación es que un duelo es algo que mencionan este señor Salomón Sellán, que se vive, como decíamos ahorita, en soledad, ¿no? Que algo que es muy personal, pero si no se lleva a cabo el duelo, sobre todo cuando hay una muerte inesperada, muy traumática, si el clan familiar no lo lleva a cabo, en biodescodificación se menciona mucho que se va a pasar de una generación a otra hasta que no se resuelva este trauma. Entonces es bien importante la realización del duelo,
que no quede pendiente, que no quede en el silencio, porque a veces cuando es una pérdida así muy traumática, un accidente o las pérdidas cuando es un niño, o sea, algo que de verdad no se esperaba, a veces lo que hace el clan familiar es que nada más como que ya pasó, ya lo dejamos atrás, a veces ya ni siquiera se habla, y entonces va a pasar, si no se resuelve en esa generación, va a pasar a la siguiente generación y lo van a seguir cargando hasta que no haya alguien dentro de la familia que realice realmente el duelo y que ya quede como saldado. Entonces pasa, es transgeneracional, por eso es que es bien importante que sí se viva el duelo y que se haga toda, pues que se lleve a cabo toda la carga emocional que se tiene que hacer cuando hay una pérdida dentro de la familia, porque, híjole, es que ahorita me está viniendo a la mente de una familia que conocí donde fallece el papá, y eso pasó hace, ¿qué te gusta? Ya va para 40 años, ¿no? Hola, Stephanie. Hace casi 40 años que fallece el papá y la familia no ha podido con ese duelo. Es un duelo pendiente, un duelo no resuelto, que, o sea, todos, bueno, pues ya todos son adultos, ¿no? Pero eso lo vienen cargando y en su vida ha sido algo que, pues la vida de todos los integrantes de la familia, como que no ha salido las cosas bien, porque traen cargando ese duelo, ¿no? Y dices, de pronto conectan mucho con la culpa también. Sí. Cuando no se supera la culpa, porque de pronto depende del vínculo, y en el vínculo pues hay muchas situaciones, muchas experiencias que no se han cerrado, ¿no? Así es. Entonces pues, eso. Ajá, y como les digo, y visto desde biodescodificación, si ese duelo en esa familia, en esta, o sea, ahorita no lo cierran, no lo terminan, lo pasarán a las siguientes generaciones, y como qué necesidad de seguir cargando con esta situación traumática, ¿no? Entonces, pues hay que realizarlo, y sí, el duelo duele y no está fácil, pero pues se tiene que vivir, tienes que pasar por todas las etapas, ¿no? Entonces, bueno, esta es la visión también desde biodescodificación. Cualquier duda que ahorita tengan, la pueden, cualquier pregunta, háganla. Dice Stephanie Posas, creo que lo sigo cargando. Ay, lo siento, no sé por qué haya sido tu duelo, pero sí hay que vivirlo, hay que atravesar todo. A nadie nos gusta, pues no, pero es parte de la vida, ¿no? Y si quedó clarísimo, pues pónganos ahí un número 2. Y seguimos contigo, Clau. Platícanos. Gracias, Abril. Pues nada, nuevamente encantada de poderlas acompañar en estas sesiones. Gracias por la invitación. Tú ya diste varios elementos y es importante lo que retomas de Elizabeth Kubler-Ross, porque ella incluso desde su especialidad médica, psiquiatra, cuando llegó a Estados Unidos, porque ella es suiza, fue suiza, ya murió, ya no nos acompaña en este plano, se casó con un estadounidense. Ay, un americano. Un americano, mejor un americano. Estadounidense, porque también nosotros somos americanos. Sí, exacto. Pero bueno. El caso es que ella empezó a trabajar en un hospital ahí en el área médica, psiquiátrica, y no sabían dónde acomodarla. Esa es la historia, ¿no? Una de las reseñas. Y entonces ella acompañaba a pacientes con enfermedades terminales, y de pronto le empezaron a abordar porque decían los médicos, ¿qué es lo que haces tú? Que hay cada vez menos demanda de medicamentos, ¿no? Entonces ella fue la que inició con esta teoría, digamos, terapia breve de tanatología, en donde se ponía a disposición de las personas según sus necesidades. Y justo en esto, cuando estás acompañando un proceso de duelo desde un proceso terapéutico, sea breve o proceso más complejo, más largo, te pones en presencia a la disposición de la persona que está tocando ese duelo, ¿no? Porque incluso en terapia muchas veces, a mí me ha pasado que no llegan por un tema de duelo,
sino que en el transcurso del proceso van tocando diferentes tipos de duelo. Sí, Es sí, bien sí, eso es interesante, cierto. ¿sí? Ajá. Y entonces vuelven a tocar. Tengo ahora un paciente que su familia, se accidentó con su familia, perdió a varios familiares, entre ellos madre, hermano, y en la situación que vivió el shock fue tan fuerte que ni siquiera lo conversaban en la familia, como tú dices. Han pasado como 22 años y ahora entró en una etapa, ¿no? Donde necesitaba sacar esto porque después del accidente, en el proceso, en el transcurso de esos 22 años de la pérdida tan grande, abordó otros métodos menos saludables, ¿no? Las adicciones, sí, sí. Y a través de eso canalizaba su dolor, ¿no? Y entonces ahora como que está en recuperación, lleva varios años limpio y entonces está tocando con estos recuerdos a través de los sueños, a través de pensamientos recurrentes, y llega a terapia conmigo y empieza a tener un proceso hasta de shock, revienta, ¿no? ¿no? Y de negación y de enojo, porque en estas etapas que mencionabas de Elizabeth Kobler, hay muchos terapeutas y médicos que retoman estas etapas y las van desarrollando más. Por ejemplo, hablan ya también no solo de la negación, sino que a veces las están separando más. Muchas veces una persona antes de la negación entra en shock. Shock es que le dan la noticia y tiene un mecanismo de defensa a nivel orgánico desde el cerebro que le ayuda a soportar esa noticia tan grande. Claro, depende del nivel del duelo, ¿no? Depende del tipo de noticia y del tipo de pérdida. Y entonces ese shock le ayuda a pasar estos eventos que siguen después de una muerte, de un accidente, de perder una pierna, ¿no? Tener una pérdida económica grave, de lo que queramos poner, y ese shock le ayuda como a mantener algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pérdida de un ser querido, muchas veces vas a una sala de velación y la persona está en shock, y muchos de los que firman el libro, ¿no? Los asistentes, ese libro sirve para que la persona después se dé cuenta quién la acompañó, porque muchas veces ni siquiera lo recuerda una semana, 2 meses después, porque estaba en shock, ¿no? Y ya después viene esto de la negación: esto no puede ser, esto no es real, no, yo no creo esto, no lo acepto, no está pasando. Y después vienen un cóctel de emociones que puede ser desde el enojo, desde la culpa, desde la frustración, desde la angustia, cualquier tipo de emociones, y entre ellas, que es una de las más delicadas, es la tristeza, que a través de la tristeza es que podemos drenar, sacar ese dolor, mover ese dolor. Hacer la catarsis. Hacer la catarsis. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de las personas en una sociedad? En general, hablo a nivel mundial, porque en general el dolor es una negación tan desagradable que el impulso inicial es evitarlo, o hacer de cuenta que no está. O usamos una frase muy recurrente que, ay, se me desliza eso que pasó como perlas. No tiene que ver conmigo, ¿no? Y es esa resistencia a tocar con el dolor, y entonces desde ahí no lloramos lo suficiente cualquier tipo de pérdida, lo necesario, ¿no? Porque hay pérdidas que las puedes llorar poco, otras medianamente, un poco más, otras necesitas llorar todo lo que necesites sacar, ¿no? Todo. Y entonces cuando nos negamos eso y reprimimos eso, vamos cargando con ese dolor. Y otros sucesos que van transcurriendo en nuestra vida van abonando y ahondando ese dolor, y que muchas veces no tienen que ver directamente, pero ahí van cargando, y eso lo recibe el cuerpo. Y si no lo tratamos los duelos a nivel emocional, entonces el cuerpo empieza a reaccionar a nivel somático. Claro. Eso es, ¿no? Eso es seguro, porque empezamos a sufrir de migrañas, de problemas digestivos, de cualquier cosa, ¿no? Tiene que ver con esta resistencia a enfrentar el dolor y a tocar con la emoción correspondiente, o las emociones que hagan falta para drenar ese dolor. La tristeza es una de las etapas más delicadas, porque cuando perdemos algo, y perdemos, un ejemplo, a un ser querido, al principio nos acompaña nuestra red social y familiar. Y lo que decías tú, generalmente el duelo lo vive cada persona según su necesidad, y también
tiene que ver con esto de que te acompañan hasta un cierto momento, pero después te quedas solo. Sí. Y a la gente no le gusta mucho, o a la sociedad en general, estar con una persona triste. ¿Sí? Entonces, justo la emoción de la tristeza se relaciona mucho con este recogimiento, ¿no? Nos aislamos, nos recogemos y quizás conectamos con las personas de mayor confianza que sabemos que nos van a poder acompañar en el dolor, en el mejor de los casos. Sí, porque a veces ni siquiera te aceptas, ¿no? Que alguien te acompañe. Eso. O tienes miedo del rechazo, porque ya la gente se va alejando tanto en este proceso que estás viviendo, ya la gente o se cansa o va tomando distancia por el motivo que sea, que entonces ya también a la persona que está pasando por un proceso de duelo también va con cuidado, no vaya a ser que, ¿no?, la moleste que ella. U otras situaciones que le estén pasando. El caso es que después de poder, si estás llevando un proceso de duelo adecuado para ti, cuando sacas todo ese dolor, ya empiezas a resignificar lo que te pasó, y eso es una fase bien importante, reacomodar, resignificar. No es este dicho de las cosas siempre pasan por... No, porque el dolor es algo muy delicado para mí. Para mí yo diría que no simplificarlo tanto, las pérdidas son delicadas, ¿no? Sí. Entonces es más bien como, bueno, a nadie nos gusta el dolor, no queremos pasar por esto tan fuerte, pero ya que lo estamos atravesando, ok, ya que lo hemos drenado un poco, ¿qué queda de esto, ¿no? ¿Cómo resignificamos esta situación? ¿Qué podemos aprovechar de esta situación? ¿Cómo vamos a acomodar todo? ¿Cómo vamos a acomodar todo? Y qué elementos, factores de esta situación nos sirven para impulsarnos hacia lo nuevo y para ir hacia adelante y para mirar en nuestro entorno y entonces ver, ok, mi vida continúa, y empezar con esta fuerza, con esta energía amorosa, a ver cómo quiero que continúe, ¿no? Sí. Entonces esa parte también es muy importante. Y otra cosa importante, las etapas del duelo no son lineales, ¿no? Ya lo dijiste, creo, no son lineales. A veces entras en una y luego te regresas. Te regresas. Y ahí, como terapeuta, en un proceso psicoterapéutico, hay que tener paciencia, hay que darle el acompañamiento, estar presente, aunque la persona se esté regresando varias veces a su enojo. Es que en un proceso de duelo, si fue con alguien o con una situación, ¿qué pasa? Que tuviste mucha vinculación, hubo muchas situaciones, ¿no?, que generaron esa vinculación, y dentro de esas situaciones, si es con una persona, pudo haber muchas situaciones inconclusas, experiencias no cerradas, que son demonios del crecimiento desde la parte humanística Gestalt. Y entonces, claro que se retorna ese enojo, a esa frustración, a esa angustia, ¿no? Impotencia, claro, y también a la culpa muchas veces, porque decimos, bueno, y si yo hubiera hecho esto, a lo mejor no hubiera perdido este negocio, dejé a mi familia desamparada, o cualquier ejemplo que queramos tomar. Entonces no son lineales, puedes avanzar, ni siquiera son cíclicas en una forma ordenada, puedes estar así, ¿no? Depende de cada persona. Y aquí lo que vamos reforzando en un proceso terapéutico también son los recursos de esa persona, para que aprenda cada vez, si se regresa a una fase, a enfrentarla de una manera diferente o levemente diferente, y eso ya es ganancia, ¿no? Claro. Sí. Esto es en general con respecto al duelo. Hay un libro muy bueno, El camino de las lágrimas, de Jorge Bucay, que lo recomiendo, y bueno, pues es lo que les puedo aportar el día de hoy. Pues muchas gracias, muy buena aportación, porque ya nos explicaste como más a fondo. Yo solo mencioné las etapas, tú fuiste mucho más clara y puntual con cada una de las etapas, y cómo si vamos y venimos, ¿no? De una etapa a otra, ¿no? Porque ahorita ya me enojé, ya estoy triste, no voy a regresar nuevamente al enojo, o sea, no es lineal, como mencionas. Bueno, y como siempre, se me pasa algo, solo una cosa cortica, no es lo mismo acompañar el duelo de un niño o niña, de un adolescente, de una persona adulta. Claro. Entonces... Porque los recursos son distintos. Son distintos, son fases del desarrollo distintas, y también revisar
si la persona adulta es depresiva, tiende a la depresión, porque en el duelo se conecta mucho también con de la tristeza, o sea, primero la depresión, conecta la tristeza, pero a veces las personas se aceleran y dicen, no, me quiero medicar, no, es una depresión necesaria. Sí. Para sacar toda esta tristeza, para externarla. De hecho, ahora sí. De hecho, sí, efectivamente. Yo, ahorita que mencionaste eso, me acuerdo, así rapidísimo, una experiencia propia. Estaba viviendo un duelo porque había terminado con una pareja, ¿no? Hace ya varios años. Una persona muy importante en mi vida. Y entonces empecé, bueno, pero hasta taquicardia, me empezaba a dar así, o sea, empezaba a tener como ataques de ansiedad, horrible, por este duelo. Y cuando lo mencioné en mi casa, yo vivía todavía con mis papás, entonces mi papá dijo, ay, pobrecita, te voy a mandar al psiquiatra, porque estaba yendo, mi papá estaba yendo al médico, entonces me mandó con el psiquiatra, me dijo, yo te la pago la consulta, ¿no? Entonces ahí voy. Y ya después de toda la consulta, fui un par de veces, ya después la respuesta del psiquiatra fue, mijita, tú estás viviendo un duelo. Exacto, o sea, no te voy a medicar, tú sabes bien hacia dónde vas, todo. Nada más estás viviendo el duelo, lo tienes que vivir, ¿no? O sea, si hay que llorar, llóralo. Platica con tu terapeuta. Ajá, si tienes terapeuta, y con tu apoyo, ¿no? Todo tu equipo de soporte que tienes. Pero hay que vivirlo, o sea, no lo puedes como apaciguar o que yo voy a ir para que me den una medicina, no. El duelo duele. Y puede pasar el caso contrario en donde el paciente tiene un historial depresivo y ahí sí hay que tratar con todos los recursos necesarios. Sí. Pero pues cualquier duelo, pues sí duele. O sea, tienes que pasar por ahí, vas a pasar por la tristeza, por el enojo. Sí, ni modo. Es inevitable y es parte de la vida. Así es. Y entre más convivamos con el vaivén de la vida, vamos a desarrollar más recursos, mayor flexibilidad para estar en el presente, para disfrutar la vida con todo lo que trae. El momento actual, así es. Exacto. Pues cualquier pregunta, háganla ahora. Hola, Jimé, no te había saludado. Jimé, Temi, Daniel, porque lo que estamos platicando. Y si todo quedó así clarísimo, pues pónganos ahí una manita alzada de que ya están listos y preparados para el tercer bloque con Denise, que nos viene a platicar de reimpronta. Entonces, éntrale. Ahí viene Denise y viene muy guapa, véanla. Se alació. Hola, pues ya llegué acá de nuevo con ustedes. Bueno, yo les quiero platicar de reimpronta matricial, con cómo se trabajan los duelos en reimpronta matricial. De entrada, bueno, les platico qué es la técnica de reimpronta. La técnica de reimpronta es una técnica de visualización, estás perfectamente consciente, no entras en ningún trance, sino que simplemente estás relajado y en esa relajación vas a un momento del pasado a ayudarle a tu tú del pasado, que esto es bien interesante porque tú ves a esa persona que eras y le ayudas. Entonces lo primero que haces es acercarte con muchísimo amor, presentarte, decirle quién eres, y una vez que estás ahí frente a esa personita, que puede ser hace 2 años, hace 15 días, hace 10 años, hace 40 niña, o cuando era un bebé, cualquiera que sea, y entonces le preguntas cómo se siente, y una vez que le preguntas cómo se siente, le haces tapping, que ya hemos hablado aquí un poco del tapping, que son estos golpecitos en partes del cuerpo, exacto, coronilla y otros puntos, y estos puntos del tapping los haces sobre esa persona que ves. En el caso de, porque también hay, ¿no? Pero ¿y cómo se lo haces a un bebé? O ¿cómo se lo haces a un bebé que está todavía dentro de la matriz? Se buscan maneras imaginativas y creativas de hacerlo con un bebé. Por ejemplo, a veces algunas personas imaginan que viene un ángel, o que se lo dan con energía, o que se lo dan con luz. En fin, hay muchas maneras. Entonces, primero que nada le preguntas a esta persona que fuiste tú, le preguntas si quiere la ayuda y si la acepta y si te da permiso. Esto es súper importante y a mí me gusta mucho también ahorita decir esto, porque con respecto a los duelos o con cualquier otra cosa, siempre es importante que la persona esté dispuesta a aceptar la ayuda y a buscar su sanación.
no se puede ayudar a nadie a fuerzas, no se puede sanar a nadie a fuerzas. Y como bien ya lo dijeron ustedes en el bloque anterior, las personas tienen que vivir el duelo de manera personal. Nadie lo puede llorar por ti, nadie lo puede sufrir por ti, nadie te lo puede solucionar. Entonces, solo sí y solo sí la persona quiere esta ayuda y acepta y da permiso, entonces se le puede ayudar. Igual cuando te ayudas a ti mismo, fíjate qué cañón, ¿no? Cuando tú vas y ayudas a tu tú del pasado. Entonces, una vez que esto pasa, le ayudas a bajar la emoción haciendo un tapping imaginariamente, al tiempo que cuando estoy yo presente, lo hago yo sobre tu cuerpo y tú vas siguiendo esas instrucciones, y si no, lo puedes hacer tú mismo, tú misma. Y entonces le ayudas a cambiar el recuerdo. ¿Y cómo lo ayudas a cambiar el recuerdo? Le preguntas qué necesitas y conforme te va explicando qué necesitas, vas modificando el recuerdo. Ahora luego la gente pregunta, oye, pero ¿y entonces ya no me voy a acordar de lo? Pues no, sí te vas a acordar. Sí te vas a acordar porque no tengo ninguna máquina para borrarte la memoria. Como en la película de... Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ¿te acuerdas? Así les digo, si viste esa película, no, pues ahí te borran toda la memoria ya, qué increíble, ¿no? Pero no es cierto. ¿Quién sabe si sería tan increíble? O quién sabe, porque al final... Todo el aprendizaje ya se fue también. Claro, también quiénes somos, nuestra identidad está construida de memorias. Uh-huh. Y luego si no te acordaras, pues volverías a cometer la misma burrada, ajá, ¿no? Entonces la idea es, si te acuerdas, lo que pasa es que ya no tiene intensidad para ti, que eso es lo importante. Entonces esto es como si tuvieras una película y esta película la vuelves a ver y ya no te hace llorar, ya no te hace sentir mal, simplemente es una película y puedes entonces tomar el aprendizaje de ahí. Y ponemos otra película que tiene mayor intensidad, una intensidad de emociones agradables para ti en ese momento que te hacen sentir mejor. Y entonces tienes los dos recuerdos, solo que tu inconsciente va a elegir el que tiene mayor intensidad y el que tiene mayor intensidad ahora es el que acabamos de instalar. Entonces, ¿qué pasa con respecto a los duelos, por ejemplo? Y es que pues descubrimos eso en el camino. Muchas veces las personas, y creo que lo dijo Clau aquí también, muchas veces las personas llegan a las sesiones por otra cosa y terminan en un duelo. Entonces, en un duelo que no fue abordado en su momento, que no fue trabajado, pero que en el momento nunca te van a decir, oye, yo vengo porque no he hecho el duelo de lo que sea, de tal trabajo, de tal persona, de mi niñez, de mi infancia, de mi juventud, de lo que sea, ¿no? Y en el momento en que llegas a ese lugar del pasado, ahí es donde te das cuenta que hubo un duelo no asumido, que algo pasó ahí, que se rompió, que lo perdiste y que no lo asumiste. Y con la reimpronta puedes ayudarle entonces a que lo asuma. Una, a que lo vea, porque entonces estás ahí ayudándole, le ayudas a que baje la intensidad de la emoción y entonces puede asumir que esto está pasando ahí con una menor intensidad y luego cambiar el recuerdo y que entonces el recuerdo se convierte en eso es lo que les quería contar que está bien interesante, porque el recuerdo cambia en muchas diferentes direcciones. Lo lógico sería pensar como que, por ejemplo, que si perdiste a un ser querido, que no pasó, madre o padre, que lo borras, ¿no? Que dices, no, ya no pasó. Ahí está mi papá y ahí está mi mamá y todos estamos bien. Pero esto no siempre pasa. Porque recuerden que le preguntamos a tu sabiduría interior, digamos, ¿no? A ese niño, esa niña, esa adolescente que fuiste, le preguntamos qué necesita. Y en algunas ocasiones lo que necesita es despedirse. Solamente despedirse. Y entonces la reimpronta lleva a esa persona a ese lugar. Y luego las reimprontas, que esto también es bien bonito, a veces traen a personas que ya no están vivas a otros momentos de la reimpronta, sabiendo que no están vivas. Entonces a los 7 años ya se había muerto tu mamá, desde los 3 años, pero a los 7 años la necesitabas, puedes traer su imagen, ¿no? A que te ayude. O a otros parientes que no estaban presentes, que no estaban vivos, los puedes traer. Y te digo, pueden hacer procesos de despedida, procesos de reconciliación y procesos donde en efecto hay algunos que dicen, no, pues aquí no pasó nada, ¿no? Borran el recuerdo del shock, por ejemplo, de cuando muere la persona y entonces lo cambian por otro donde están felices, donde están contentos. Hay muchas cosas que pasan en las reimprontas. Lo importante es decirles que no todas se abordan simplemente diciendo el evento no sucedió. En muchas ocasiones es asumir que el evento sí sucedió y cómo afrontarlo de la mejor manera y cómo despedirse de algo que sucedió e ir a un lugar más agradable para la persona.
Y cuando se asume este duelo en la reimpronta, entonces está resuelto también para la persona en el presente. Si se resuelve para la del pasado, se resuelve para la del presente. Entonces eso les quería platicar yo de reimpronta. Es un trabajo muy bonito y muy amoroso, donde además, fíjate, eso es muy loco, ¿no? Porque cuando, ya lo dijeron ustedes también, cuando hay pérdidas o duelos, hay procesos de culpa y de enojo, e incluso además de enojo contra ti mismo. O sea, no solo estás enojado con lo que perdiste, estás enojado contra ti también por la culpa, pues, exacto, porque te autoagredes, no, pues es que yo si hubiera hecho, entonces yo soy no sé qué mala persona, soy esta cosa horrible, y entonces me flagelo. Y cuando vas a ese momento y te ves a ti mismo, no hay manera, ¿no? De verdad te ves con tanto amor y a veces pues justo tan frágil o tan tocado o tan lo que sea, tan niño, tan indefenso, que no hay manera de que te maltrates con eso, ¿no? Entonces también verte a ti mismo en ese lugar te ayuda a entender y a poder solventar contigo mismo estas emociones de autoagresión, de enojo, ¿no? Y de culpa. Así es. Pues eso. Pues sí, bien padre, ¿no? Otra opción para poder sacar adelante un duelo. O sea, opciones hay muchas. Pero sí hay que enfrentarlo, ¿no? Al final te estoy contando reimpronta, pero el reimpronta también es enfrentarlo. Sí, claro, o sea, tienes que enfrentarlo, hay que entrarle al toro por los cuernos, como dicen. No puedes evitarlo, no puedes adormecerlo. Va a salir en algún momento, entonces, pues vívelo. No va a ser, como decía Jorge Bucay, ¿no? No es fácil, duele, pero lo tienes que hacer. Sí. Pero también hay ayuda, o sea, tampoco se trata de que vivirlo ahí solitario. Si está siendo tan complicado, pues siempre puedes buscar una ayuda. Hay acompañamientos terapéuticos, hay quien solo a lo mejor necesita irse a casa de mamá, necesita que lo estén apapachando. Cada persona, como lo mencionábamos también anteriormente, pues va a vivir el duelo de forma distinta. Solo escúchate, ¿no? Ponte atención de qué es lo que estás necesitando para poder ir saliendo adelante de este duelo, ¿no? Pues sí, esa es la onda. Pues con esto nos vamos a despedir por el día de hoy. Ahorita te hacemos una canchita para que entres aquí. Para despedirme. A despedirte. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que si esto te parece que es útil, compártelo. Compártelo con alguien que creas que necesite escuchar esto. Suscríbete con nosotros. Los videos también están en YouTube para que los veas seguiditos. Y si llegaste hasta aquí, mándanos un deporte. ¿Qué te parece un deporte? Que el deporte ayuda mucho también a salir, ya lo hemos dicho varias veces, deporte, de depresión, de ansiedad y por supuesto que de duelos, ¿no? Siempre y cuando no lo estés evadiendo, ¿no? Sino estés asumiendo que esa es una manera también de enfrentarlo. Es parte del proceso, claro. Que es parte de tu proceso. Entonces mándanos un deporte ahorita que llegas aquí. Y pues muchas gracias a todos los que nos vieron en vivo, también ahí estaba también Raquel, que no la vi, adiós Temi. Hasta Alonso Jiménez. Dice, gracias chicas por compartir, beso. Gracias, hasta Canadá. Bueno, como siempre se nos fue, ¿eh? No nos presentamos al principio. Nada más dijimos así. Pero bueno, Denise Matienzo, Abril Corripio, Clau Vélez, que hoy nos acompañó. Y algo más que quieran agregar. No, pues un tema bien importante que tratamos hoy, como todos, ¿no? Pero también tiene una parte trascendental, espiritual. Claro. Bien. Es fundamental, que nos preocupa a todos y que toca de lado un poco el tema de una verdad existencial, ¿no? Como es la muerte. Entonces, es bien importante fue bien importante abordarlo y muchas gracias por la invitación. Hay que hacer otro de la muerte. Exacto, una mirada al sol, un libro hermoso. Porque estamos hablando ahorita de duelos en general, ¿no? O sea, podrías perder porque es cualquier pérdida. Un trabajo, ¿no? O una parte de ti, la inocencia, en fin, ¿no? Pero la muerte es otra. Pero todas esas pérdidas son pequeñas muertes. Son pequeñas muertes, claro. Sí. Y hay que salir adelante de ellas. Exacto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves. Besitos. Adiós. Gracias. Chao.